Buenas tardes, chicos. La lección de hoy en vídeo es para explicaros un poquito cómo se calcula el error absoluto y el error relativo matemáticamente. Vamos a empezar con las definiciones. Brevemente, ¿qué es el error absoluto? El error absoluto viene a coincidir habitualmente, pero no siempre, con la sensibilidad del aparato. La sensibilidad del aparato es la medida más pequeña que puede llegar a realizar un aparato y no cometer error. Es decir, en nuestro caso, por ejemplo, imaginaos, os he representado aquí unos centímetros aumentados, una regla. Esto sería aumentado 1 centímetro. Nuestra regla mide hasta 1 milímetro, es lo menos que suele medir habitualmente las reglas. Bueno, pues 1 milímetro sería el error absoluto, es decir, la sensibilidad, la medida más pequeña que podemos realizar. El error relativo es comparar esa medida tan pequeña con el total de la medida realizada. Por ejemplo, ¿dónde creéis que se cometería más error? En la distancia entre Jaén y Granada, si tuviésemos una regla de 1 milímetro de error, o la distancia o la longitud de un lápiz. Pues es evidente que un error de 1 centímetro, o de 1 milímetro incluso, un error de 1 milímetro en un lápiz es mucho mayor que la distancia entre Jaén y Granada, que son 90 kilómetros. Es decir, cometer un error de 1 milímetro en una distancia de 90 kilómetros es muy poca cosa comparado con una distancia de 1 milímetro en la longitud de un lápiz, por lo que el error relativo sería mucho mayor en el caso del lápiz que en el caso de la distancia Jaén-Granada. Bien, vamos a ver cómo se calcula, teniendo una serie de datos, el error absoluto y el error relativo. Supongamos que queremos medir el tiempo que tarda en caer una piedra desde lo alto de un edificio y se han hecho 5 mediciones. Bien, lo primero que se hace es hallar la media de las mediciones. Como sabéis, hallar una media es sumar todas las medidas y dividir por el número de medidas realizadas. Es decir, en este caso lo que hacemos es sumar los tiempos y dividir por 5, que es el número de medidas realizadas. Y atención a esto que es muy interesante. Hemos obtenido en la media, matemáticamente, 3 decimales. Sin embargo, en nuestra medida tenemos 2 decimales. No podemos tener más decimales de los que nos permite la medida, puesto que la medida más pequeña, si llevásemos esto hasta el número próximo a 0, la medida más pequeña sería 0,01 segundo. Por lo tanto, no podemos obtener valores de milésimas. Entonces lo que hacemos es redondear esto a la cifra más próxima. Y eso sí lo sabéis hacer. Este sería el valor medio. Bien, vamos a calcular ahora el error absoluto. En principio, en nuestra medida, el error absoluto sería la medida más pequeña, tal como he dicho antes, pero he dicho que a veces no tiene por qué coincidir el error absoluto con la sensibilidad del aparato. Puede ser que sí, pero hay que hacerlo. Entonces, para calcular el error absoluto, procedemos de la siguiente manera. Hay que calcular la diferencia entre cada medida y la media. Empezamos. En el caso 1 sería 2,52 menos 2,51. En el segundo caso, 2,50. Lo que hacemos es lo ponemos en valores positivos. Sería, en este caso, 2,51 menos 2,50. En el tercer caso sería 2,51 menos 2,47. Lo que nos interesan son los valores positivos, por eso siempre ponemos el mayor valor. 2,53 menos 2,51 en el caso 4. Y en el caso 5, 2,51 menos 2,51. Es decir, lo que hacemos es hallar la diferencia entre cada medida y el valor medio. Esto nos viene a dar 0,01, 0,01, 0,04, 0,02 y 0. Y ahora hallamos la media de estas diferencias. Es decir, lo que hacemos es hallar, sumamos todos y dividimos por 5. Y nos sale el siguiente valor. Vamos a hacerlo con la calculadora. Permitidme un momentito. Sería 0,01, 0,01,
0,04, 0,02 y dividimos por 5. Bien, y nos vuelve a salir esto, 0,016, pero ya sabemos que solamente podemos tener 2 decimales, que es la medida más pequeña. Entonces, redondeamos esto a 0,02. Bueno, el símbolo no es igual, sino que es aproximado. Bien, entonces, el error absoluto, atención a lo que digo ahora, el error absoluto es el mayor valor de comparar la sensibilidad del aparato con la media de las diferencias entre el valor medio y cada una de las medidas. Esta es la media de esas diferencias y esta es la sensibilidad del aparato. Bueno, pues el error absoluto en nuestro caso es 0,02. ¿Cómo se pone finalmente el resultado? El resultado sería el valor medio más menos el error absoluto. Es decir, en nuestro caso sería 2,51 más menos 0,02 segundos. Así se representa correctamente el resultado. ¿Cómo se halla el error relativo? Bueno, voy a borrar un poquito por aquí. Vamos a calcular el error relativo aquí en medio. Entonces, por definición, lo tenéis en el libro, el error relativo sería el error absoluto dividido por el valor medio y por 100. Es decir, el error absoluto, 0,02 partido por el valor medio, 2,51 y por 100. Pues eso nos da un error relativo de, lo vuelvo a hacer con la calculadora, 0,02 partido por 2,51 y por 100. Sale 0,79% de error relativo. Bien, pues os aconsejo que reviséis de nuevo el vídeo y en clase trataremos de explicarlo un poquito más.